Bienvenidos todos nosotros a esta clase de los menores, la lección número 13, donde vamos a nosotros a aprender muchas cosas interesantes acerca del nacimiento de Jesús. La semana pasada nosotros estamos aprendiendo acerca de que Jesús había nacido y no había un lugar en el nacimiento de Jesús, ¿verdad? No había un lugar en el nacimiento de Jesús y resulta que en el reloj de Dios marcaba el nacimiento de Jesús como hijo de Dios, pero en la tierra nadie lo estaba esperando. Pero Dios continuó con sus planes. O sea, Dios sabía lo que había hecho, sabía lo que realmente él eh, se había dedicado durante mucho tiempo a mandar a los profetas, había mandado a anunciar el nacimiento de Jesús, pero el único pueblo que sabía estas profecías, el único que estaba muy bien documentado era el pueblo judío, ¿no es cierto? El pueblo israelita. Y ellos no se percataron, ellos esperaban un Mesías que fuera un guerrero, que fuera un soldado, y viniera y los libertara del poder de los romanos y pudieran ser una nación fuerte. Pero no estaban equivocados, ellos escuchaban esto siempre, pero ellos no habían estudiado por ellos mismos las profecías. Aunque había un grupo de personas, como vamos a ver ahora, que sí, ellos tenían un concepto diferente. Mientras unos esperaban un Mesías que viniera como un guerrero para matar a todos los soldados romanos y ser libres, por otra parte había un pequeño grupo de personas que sabían que Jesús venía a salvar al mundo del pecado. Y es la historia que hoy día nosotros vamos a estudiar. Vamos a ver que Jesús nació, porque la semana pasada vimos que Jesús nació, no sabemos el día, no sabemos la hora, no sabemos el lugar, no está definido en la Biblia porque no se hacían mapas. Y si se hacían mapas, la Biblia no tenía ninguna mapa, solamente eran letras. Estaba escrito solamente del Génesis hasta Malaquías. Y entonces Jesús nace en un pesebre en la ciudad de Belén, ¿no es cierto? Hijo de María y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y de Dios el Padre, ¿verdad? Y José acepta el reto de ser el padrastro, ¿verdad? De Jesús, pero mientras tanto todo el mundo pensaba que era hijo de ellos dos. Lo triste que cuando nace Jesús, nadie, ni en Jerusalén, ni en Belén, nadie estaba esperando en todo Israel a Jesús. La gente hacía cosas buenas, iban al templo, daban ofrendas, el sacerdote hacía el sacrificio, pero nadie se acordaba de Jesús. Y los ángeles, así con los ojos abiertos, me imagino. Así que es como cuando es tu cumpleaños y tu papá, ni tu mamá, ni tus primos, ni tu abuela, nadie se acuerda de tu cumpleaños y tú así con los ojos así grandes. Y entonces los ángeles estaban, creo que a punto de irse al cielo cuando alguien le dice, miren, un grupo de pastores humildes, cuando han visto esa estrella, que en realidad era una luz, ¿verdad? Una luz, la luz de los ángeles que estaban tan cerca, ¿verdad? Se acordaron, dijeron, miren, ¿se acuerdan de la profecía que dijo Balaán, que Jesús, que el Mesías iba a nacer y esa noche iba a aparecer una estrella? Entonces ellos tuvieron la más grande experiencia en su vida. Pudieron escuchar ángeles, pudieron ver ángeles, escuchar cantar ángeles y nunca se olvidarían y tuvieron una segunda oportunidad de ver a Jesús como bebé y reconocer que era el Mesías. Son dos cosas que ellos nunca se olvidarían. Pero vamos a verlas, estamos en el el mes de diciembre. Es un mes que todas las personas están sensibles, más que otros meses, porque solamente en el año hay 2 meses que la gente está muy sensible y quieren saber de Dios. En el mes de marzo o abril, cuando es Semana Santa,
y en diciembre cuando se dice supuestamente que es el día del nacimiento de Jesús. Así que nosotros tenemos que enseñar a nuestros amigos, parientes y a la comunidad el eslabón de la adoración, que adoramos a Dios por su mayor don, que es Jesús. El mejor regalo que tú recibes de Jesús no es un PlayStation, no es un CD, no son $100. Lo que mejor recibes tú es el mayor regalo, que es Dios. Jesús nos dio Dios nos dio a Jesús como un regalo maravilloso que tú lo puedes realmente valorar, ¿no es cierto? Valorar. Estamos en la historia número 12, que es la dedicación. Dice: la presencia de Jesús en nuestra vida hace que lo adoremos. Necesitamos hacer cosas buenas, pero necesitamos tener una experiencia diaria con Jesús, con Dios, a través de la oración, de la lectura de la Biblia, a través del estudio de profecías, porque como yo te he dicho, el pueblo de Dios tiene que estar pendiente de las profecías que Dios dice. En el pasado dijo del nacimiento de Jesús, ahora han dado profecías Jesús de la pronta venida de Jesús, y la encontramos en toda la Biblia. Así que tienes que estar preparado, atento. Tú puedes estar estudiando, trabajando, como estaban los pastores, pero estar pendiente de las cosas que pasan alrededor para estar atento a las profecías, para que tú veas que la iglesia adventista es la única iglesia que está muy preparada en cuanto a las profecías, porque es una iglesia que lee la Biblia. Es bueno que tú leas la Biblia, es bueno que tú escuches a los pastores predicar, a los maestros, que me escuches a mí, que soy un maestro. Pero más importante es que tú por ti mismo estudies la Biblia, y lo puedes hacer. Ahora que se empieza el próximo año, 4 capítulos diarios por un año, del Génesis hasta el Apocalipsis, tú puedes estudiar la Biblia y descubrir muchas profecías. El versículo dice, y me encanta: porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Decía esto, lo dice Simeón, la persona con la que vamos a hablar hoy día, que realmente lo que él había visto ya era maravilloso, que Jesús había nacido para dar la salvación a las naciones, y en especial al pueblo de Israel, que era el pueblo que lo había esperado. Bueno, Jesús había nacido. Tú sabes que no nació el 24 de diciembre, ni que el 25 se celebraba. Jesús había nacido. Ahora tú sabías que María no llegó en burrito a Belén. Esas eran tradiciones cristianas que, aunque parecen lindas, no eran verdad, ¿verdad? Las profecías se habían cumplido. Jesús había nacido en Israel. Jesús nacería de la familia de David, de la tribu de Judá, ¿verdad? Hijo de Jacob, nieto de Isaac y tatarabuelo de Abraham. Jesús nacería en Belén, porque dijo el lugar, pero no dijo la fecha, ¿verdad? Tampoco sabemos en qué lugar, en todo Belén, qué lugar nació Jesús. Dijo que nacería de una virgen, de una señorita, que aunque estaba comprometida, no había tenido ninguna relación sexual. El tiempo de Jesús fue especificado, era necesario que naciera porque también la venida de Jesús fue anunciada por un precursor, en este caso por Juan el Bautista, y también por los profetas. Y el Jesús sería Dios, el Mesías sería Dios. O sea, Jesús nacía con la naturaleza de Adán, ¿verdad? Que tenía en su espíritu, era de Dios, el cuerpo era de Adán, ¿verdad? Que sería durante el dominio del Imperio Romano, ¿verdad? Porque eso lo dice el libro de Daniel, los 44, que nacería quien daría la salvación. Así que todas estas profecías las conocía el pueblo. Lo conocían los sacerdotes, los levitas, lo conocían los maestros de la ley. Había sido enseñado a cada niño judío, porque había, cuando nacía, como te digo, un niño judío, decían, este niño ojalá que sea el Mesías. Y si nacía una niña, decían, ojalá esta sea la mamá del Mesías. Así que no había niños tan deseados y tan enseñados como los niños judíos en aquella época, ¿verdad? Pero, como te dije,
Aunque los judíos sabían todas las profecías, tristemente ellos no esperaban al Mesías. No estaban listos, no se percataron de las señales. Ellos esperaban, alguno de ellos, como un soldado que matara a todos los romanos y que realmente los hiciera una nación fuerte y fuera rey. Pero otros pocos sabían de que Jesús nacería para perdonarnos de los pecados. Bueno, te dijimos que María recibió el mensaje del ángel Gabriel cuando le dijo, tú vas a ser la mamá. Ella aceptó. José estaba medio confundido por esa historia, él no podía creerlo, pero hasta el final el ángel le avisa también a José y él se convierte en el padrastro de Jesús y asume su responsabilidad de estar con María y cuidar al Hijo de Dios, ¿no es cierto?, a quien salvaría al pueblo de sus pecados. Bueno, dijimos que los ángeles vinieron a anunciar la venida de Jesús. Vinieron ellos emocionados, pero en Jerusalén, en Belén, nadie. Qué vergüenza. Qué vergüenza para los seres humanos. Tantos años Dios había mandado tantas profecías y el pueblo de Dios ni lo esperaba. Pero un grupito de pastores, aunque estaban trabajando, ¿no?, estudiando, miraron la luz que había aparecido en el cielo, que era como una estrella, y era la luz de los ángeles, y ellos recordaron y tuvieron la más grata experiencia. Tuvieron tres regalos. Primero, vieron ángeles que nunca en su vida habían visto, ni en figura de fieltro, ni en lámina. Segundo, escucharon cantar. Y tercero, tuvieron la oportunidad de ver a Jesús, y ellos eran los únicos con María y José que sabían de que el día del nacimiento de Jesús. Bueno, José y María, un tiempo después, dejaron el pesebre, que era una cueva, y se fueron a una casita, ¿no es cierto?, donde ellos allí estaban viviendo con Jesús. Como era la tradición dada por Moisés, Jesús fue llevado al templo al octavo día para ser circuncidado. La circuncisión significa que como Jesús era varón, porque la profecía dijo que Jesús iba a ser varón, le tenían que cortar el pellejito de la puntita de su órgano sexual. Eso era lo que hacían los judíos hasta el día de hoy. Y entonces los papás llevaban al niño al templo para que le pusieran nombre y recibiera una bendición especial. Algo que a veces nosotros hacemos cuando un bebé nace en la iglesia, pero a diferencia, hoy día no se lleva regalo ni se corta este pedacito de pellejito que tiene en su órgano sexual. Dice, a los 8 días fue llevado al templo para que lo circuncidaran. Y así que llegó Jesús y había muchas personas, algunas mamás también que tenían sus bebés, y los padres en esa época, según la ley de Moisés, tenían que llevar, si era una persona rica, una oveja. Y si era una persona pobre, llevar un par de palomitas blancas, lindas, que no tuvieran ningún defecto. No podía ser la palomita como ciega o coja. Así que cuando ellos llegaron, llevaron ese regalo. Pero otra vergüenza. Parece como que yo tomo esto como una vergüenza. Pero el sacerdote que estaba ahí vio a José y vio a María, que eran personas pobres, con un par de palomitas. Y el sacerdote tomó al niño en sus brazos, escribió su nombre y oró por él. Pero el sacerdote no sabía que el niño que estaba cargando era el Mesías. Ni se imaginaba que esos padres pobres eran los padres del Mesías, ¿verdad? Ella lo vio a María, vio a José, pobremente, con sus palomitas, cargó al niño, hizo una oración especial, pero no se apareció un ángel ni le dijo. Y era triste porque el sacerdote, que vendría a ser el pastor, no se estaba dando cuenta que el niño que estaba cargando no era un niño común,
Era el niño que las profecías habían dicho que sería hijo de Dios, que Jesús salvaría al pueblo de los pecados, que había nacido en Belén, que era el Mesías. No sabían. El sacerdote no sabía, simplemente tomó al niño, le puso el nombre, escribió su nombre en los registros del templo y oró, lo circuncidó y se lo dio a su mamá y a su papá. Pero Dios tiene a veces personas preparadas, ¿verdad? Tiene personas preparadas. Y allí había un anciano que se dice que era un sacerdote, muy anciano llamado Simeón, que se acercó a María y a José. Era viejito. Él había esperado toda su vida al Mesías y le había dicho a Dios, Dios, yo ya soy viejito, pero quiero que tú me prometas que alguna vez yo quiero conocer a ese Mesías. Y Dios le concedió ese milagro a Simeón, porque él tenía el Espíritu Santo y se le dijo que él no iba a morir sin ver antes al Mesías. Así que él conocía las profecías, estaba tan impactado con el plan de salvación que cuando se acercó, el Espíritu Santo le dijo, mira, acércate a esa pareja porque el niño que ellos tienen es el Mesías. Y él tuvo un regalo que los pastores también tuvieron. Él tuvo la oportunidad de cargar al Mesías. Cuando él cargó al Mesías, sintió una alegría en su corazón. Estaba tocando al Mesías y le dijo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz. Entonces, conforme a tu palabra. Quería decirle, Dios mío, ya soy viejito, yo quería ver al Mesías, ya cumpliste lo que me has dicho, ahora sí puedo morir en paz hasta cuando Él venga por segunda vez. Porque han visto mis ojos tu salvación, decía este hombre, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Que o sea que Jesús nacería no solamente por el perdón de los pueblos de Israel, sino por todos los pueblos de la tierra, por los incas, los aztecas, los mayas. Hoy día podemos decir por los franceses, los ingleses, los americanos, los chinos, los indios, ¿no es cierto? Porque Jesús nos da esa salvación. Luz para la revelación a los gentiles, porque Jesús iba a ser la luz de Dios, iba a guiar a las personas hacia Dios y la gloria de tu pueblo Israel. Porque tenemos que reconocer que la salvación viene gracias a los judíos, que era el único pueblo de Dios que realmente había esperado la venida del Mesías. Y este hombre estaba súper emocionado, era un hombre anciano, un viejito. Todos los días él iba al templo y él decía, será hoy día que viene el Mesías, será hoy día que vendrá como un bebé, porque sabía que había dicho que iba a nacer un varón, que iba a salir de Belén. Será hoy día, cada día él se levantaba y decía, voy al templo, voy en la tarde a la iglesia, al templo, voy en la noche al templo, porque porque Dios me prometió que yo no me iba a morir hasta ver al Mesías. Así que este viejito estaba súper emocionado. Toda su vida había anhelado solo una cosa, no quería una casa, no le había pedido a Dios una larga vida, no le había pedido a Dios salud, no le había pedido sabiduría. Lo que él había pedido era conocer al Mesías y Dios se lo concedió. Maravilloso cuando tú tienes una confianza en Dios. Cuando tú le pides a Dios una cosa y Dios dice, yo te lo voy a dar. Cuando cuando Dios te dice a ti, mira, espera un poco, pero yo te voy a dar. Y ese viejito estaba confiando. Mi papá tiene 80 años. Él va a cumplir 80 años el próximo año. Y él dice, Dios mío, no me lleves, déjame verte por segunda vez, retornar por tu pueblo, cuando tú vengas por segunda vez. Y yo me imagino que ese viejito tendría las mismas ganas, los mismos deseos
de realmente ver ese milagro y se le concedió. Su espera, su fe, su confianza, su estudio de la Biblia, las explicaciones que él tenía, entre todos esos que estaban en el templo, el único, el único que estaba pendiente de esas profecías y cuando vio la estrella, posiblemente él sabía que el Mesías había nacido y se acercó a María y María se lo dio para que lo cargara. Y él dice, Señor, despídeme, ya puedes mandarme la muerte. Yo ya estoy viejito, pero yo ya vi lo máximo, yo ya vi a tu hijo, la cual será preparado en la presencia de los pueblos y luz para la revelación a los gentiles y la gloria del pueblo de Israel. Quería decir que este hombre conocía que Jesús al morir iba no solamente a morir por los judíos, sino por todos los pueblos de la tierra, porque los judíos consideraban a los extranjeros como gentiles, como personas sin valor alguno. Y dijo algo más, mira lo que dijo, he aquí, este será puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel. Mira lo que dice, cuando Jesús empezó su ministerio, produjo dos cosas. Algunas personas se acercaron a Dios, otros no rechazaron a Dios y otros, los que rechazan a Dios, sufren caída, pérdida. Pero otros, los que se mantienen leales a Dios, se levantan y dice, y para señal que será contradicha. Y le dijo a María, porque si esta historia está escrita en Lucas es porque María realmente recordaba este episodio porque José había muerto unos años antes. Y entonces le dijo, una espada traspasará tu misma alma, María, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y claro, María tuvo un gran dolor en su corazón, como si una espada le traspasara cuando ella vio morir a Jesús en la cruz. ¿No es cierto? Pero eran cosas que realmente él le dijo a María y María lo guardó en su corazón y se lo contó a Lucas, por eso está la historia en Lucas 2, porque Lucas recopiló la historia y María se la contó. Pero este hombre Simeón no estaba solo. También había una profetisa que se llamaba Ana, que no es la Ana, la mamá de María, porque algunos tradicionalistas bíblicos dicen que había una mujer llamada Ana, que era la mamá de la Virgen María, pero la Virgen María no tenía mamá con el nombre Ana, porque la Biblia no lo dice. Ana era una profetisa viejita, ella se había casado, pero su esposo murió a los 7 años y por 84 años ella estaba en el templo por la mañana y por la noche y ella también quería ver al Mesías y Dios también se le concede, ¿no es cierto? Y ella ella estaba por la mañana y por la noche y un día llega al templo y entonces el Espíritu Santo le dice, acércate a esa pareja de campesinos que están pobremente vestidos. Él se llama José, ella se llama María, y el niño que ellos tienen es el Mesías. Así que cuando ella vino, lo pidió, lo cargó, fue el regalo, una respuesta a sus oraciones, y ella le contó a todas las personas, miren, hoy día Dios me concedió, porque era profetisa, no dice no ha escrito ningún libro, pero era profetisa como otros profetas que hemos visto, como Natán, y ella realmente le contaba a ellos acerca del nacimiento de Jesús. Hoy día el mundo se divide en dos grupos. Por un lado están los que esperan a Jesús, como el caso de Simeón y Ana, y otros están como el profeta, como los sacerdotes, que no sabían ni lo que pasaba, no estaban pendientes de las profecías y no sabía que el niño que había cargado era el Hijo de Dios. Qué vergüenza, como digo, qué vergüenza, ¿verdad? Podemos nosotros estar así en la iglesia también. Podemos ir a los conquistadores, a los aventureros, venir a la escuela sabática, escuchar la clase por Zoom. Podemos nosotros estar haciendo actividades, repartiendo comida, pero no esperamos que Jesús viene por segunda vez y las señales nos muestran que Jesús viene pronto. El coronavirus es una señal de la pronta venida de Jesús.
Pero por otro lado, un pequeño grupo de personas están sí esperando la venida de Jesús, ¿verdad? La historia de esta semana nos muestra que nosotros tenemos que estar pendientes de las profecías, que si Dios nos ha prometido algo, Él está dispuesto siempre a escucharnos. ¿En qué grupo tú quieres estar? Aunque esta historia fue escrita hace 2000 años, tiene un mensaje hoy día para ti. ¿En qué grupo tú quieres que estar? ¿En qué grupo quieres que tu familia esté? ¿En qué grupo quieres que tus amigos, tus compañeros, tus maestros, las personas que trabajan contigo estén en qué grupo? ¿Entre los que esperan a Jesús, aquellos que se les enseña la verdad de la Biblia, o entre las personas que no están listas? ¿Verdad? Es una pregunta que yo no puedo responderla por ti, pero tú sí la puedes responder. La historia del nacimiento de Jesús es una historia impactante. Tú puedes encontrar grandes, 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 grandes lecciones. Tienes que leer la Biblia, descubrir en ellas las experiencias, los éxitos y fracasos. El fracaso del pueblo de Israel, porque unos años más tarde, unos 33 años más tarde, ellos realmente rechazarían, el pueblo rechazarían, ¿qué cosa? Rechazarían ellos a Jesús, ¿por qué? Porque no lo esperaban. Gracias por dejarme beber agua. Pero es importante nosotros estar pendientes de esto. ¿En qué lado tú quieres estar? ¿Estar en el lado del sacerdote, que aunque conocía tantas historias, tantas profecías, habiendo repetido tantas veces, no estaba listo para la venida de Jesús? ¿O en el lado del grupo pequeño, como los pastores, como Simeón, como Ana, esa mujer que estaba en el templo trabajando día y noche, pero nunca se olvidaba de las profecías, ni como Simeón, que realmente él estaba esperando, porque Dios le había prometido, tú no vas a morir hasta ver al Mesías? Me imagino que después de ese hombre, de esa experiencia de Ana también, él llegó a su casa, se despidió de su familia, le dijo, ya he visto al Mesías, ¿no es cierto? De aquí en adelante hay que esperar que él crezca, ¿no es cierto? Él empiece a predicar del reino de Dios y muere en una cruz por salvarnos a nosotros, los judíos primeramente, y a los gentiles. Y esa noche él dormiría y Dios realmente lo haría descansar hasta la segunda venida de Jesús, ¿verdad? Eso es lo que yo me imagino que eso pasaba. Vamos ahora que hemos aprendido y que tú tienes que decidir en qué grupo vas a estar, entre aquellos que hacen muchas cosas buenas como el sacerdote, pero ni idea, ni se percata que Jesús viene, o en el grupo de las personas que realmente van a estar listos, atentos a las cosas, a los acontecimientos, porque Jesús ya no va a venir como un bebé, Jesús va a venir como un rey para salvarnos a nosotros. Ahora vamos a estudiar, vamos a repasar lo que había prometido yo acerca de la diferencia que existe entre una tradición cristiana y verdad bíblica sobre el nacimiento de Jesús. Habíamos dicho nosotros que hay una diferencia entre tradición cristiana y entre tradición cristiana y una verdad bíblica. La tradición cristiana está basada en mitos, en leyendas, que no se encuentran, por supuesto, en la Biblia. Las tradiciones cristianas son leyendas, mitos hermosos, interesantes, tienen una parte muy creativa, pero no es verdad. Creer en la tradición es contradecir lo que la Biblia enseña. En cambio, las verdades bíblicas están basadas en lo que la Biblia dice y por fe nosotros creemos. Los adventistas debemos leer la Biblia para conocer las historias. El folleto de la escuela sabática que tú lees esta semana y los libros de Elena de White son para consultar.
pero nosotros somos 100% bíblicos porque creemos en lo que la Biblia dice, pero Elena de White nos da algunas aclaraciones más porque es una profetisa considerada como la última profetisa donde realmente nos dice algunas aclaraciones sobre puntos de fe y realmente nos explica muy bien, pero la Biblia es la regla de fe 100%. Por ejemplo, la, la Biblia no nos dice que Jesús nació el 24 de diciembre a la medianoche y que el 25 de diciembre es su cumpleaños, ¿verdad? Algunas personas en los primeros siglos de la edad cristiana, ellos dijeron, bueno, Jesús, según los romanos y los griegos, el sol muere el 24 de diciembre, pero resucita el 25 de diciembre. Así que dijeron, bueno, como Jesús es el sol de justicia, ¿por qué no le ponemos como ese día del nacimiento de Jesús? Y así se crea la Navidad. Pero la Biblia nos dice que Jesús nació el 24 de diciembre. También es una tradición que no es verdad, que en diciembre los pastores de Belén están en las colinas con las ovejas y animales. No, la Biblia no dice eso porque en diciembre es una época de invierno, la temperatura está a veces bajo cero y es imposible que los pastores vayan a, a pastorear o a cuidar sus ovejas en el mes de diciembre. Es más probable que lo haga en marzo, que empieza la primavera, o en septiembre, pero de hecho en diciembre no fue. Tampoco la Biblia dice que María viajó en burrito a Belén. Inclusive hay cantos que nos hablan de que el burrito sabanero llevó a María a Belén y le dio sopita, pero la Biblia no dice eso. Posiblemente María viajó en camello o caballo o carreta o fueron caminando. La Biblia no dice que fue en un burrito. Eso lo dice la tradición. Tampoco la Biblia nos dice que María llegó ese mismo día a Belén y ese mismo día dio a luz. María no dio a luz a Jesús ese mismo día porque hubiera sido un día muy agotador, un viaje de muchas horas y días posiblemente, que se tuvo María a llegar y dar a luz, lo hubiera matado María, ¿verdad? Tampoco la Biblia dice que la estrella que aparece en el cielo eh, era una estrella fugaz o era Marte y Venus que se habían puesto en órbita. No, la Biblia dice que era una luz, pero Elena de White nos amplía y nos dice que era un grupo de ángeles que se habían acercado a la Tierra. Tampoco la Biblia nos dice que María y José llevaron al niño a un establo hecho de madera. Era una cueva, una gruta que estaba en las colinas, posiblemente, y allí guardaban los animales. Y entonces era un lugar, era una cueva, no era un lugar, un pesebre como el que a veces tienen en casa para adornar el nacimiento de Jesús. En los 4 evangelios tampoco se habla de los animales, no se dice que había una vaca, un burro, una oveja, un perro, no dice la Biblia eso. Lo que la Biblia dice era que era un lugar donde posiblemente habían animales. Y en Isaías dice que había buey, asno y entonces es posible que realmente se considere esos animales. Tampoco la Biblia dice en la historia del nacimiento de Jesús que esa noche llegaron los magos. No, la noche del nacimiento de Jesús solamente llegaron los pastores. Los magos estaban en Oriente, estaban posiblemente en Persia, pero y no hubieran podido llegar esa misma noche que Jesús nació, a menos que hayan tomado un avión o un helicóptero. Pero dudamos que eso haya pasado, por lo tanto, esa misma noche solamente llegaron los pastores. Lo que pasa es que a veces cuando tú ves videos y películas lo hacen tan rápido porque fue una espera de 2 años, que lo vamos a ver la próxima clase. Pero esa misma noche solo pastores, no llegaron los Reyes Magos, a menos que hayan tomado un tren eléctrico o hayan tomado un avión. Los magos eran filósofos, científicos, estudiosos de las profecías,
de la Biblia y miraban la luz de la estrella, y lo vamos a ver la próxima clase. Tampoco eran 3 personas, ¿cierto? Eso aparece unos siglos más tarde, algunas como señal de los 3 hijos de Noé, pero tampoco se llamaban Gaspar, Melchor y Baltasar. Uno era morenito, uno era blanco, uno era chinado. No, no, no. La Biblia no dice las características, dice que eran unos magos. Tampoco la Biblia nos habla acerca del árbol de Navidad, el Santa Claus, el nacimiento, la guirnalda navideña, los postres navideños, porque no lo menciona. Son cosas que, como te digo, se han creado, se han inventado. Es una tradición cristiana, aunque es linda. Es lindo saber que María viene en burro. Es lindo que en el pesebre habían animales como una vaquita, un burrito, un asno, pero la Biblia no lo dice, ¿no? Es bien importante eso porque hay a veces cosas que la gente inventa y aunque parecen lindos, no es lo que la Biblia dice. Que Dios los ayude y recuerden, ¿en qué grupo tú quieres estar? ¿En el grupo de los que esperan a Jesús o en el grupo de los que conocen de Jesús pero no lo esperan, ¿verdad? Eso es una decisión que tú tienes que tomar y no